Un militar ayudó a la desconocida tras ver su tarjeta rechazada, lo que ella hizo después. «Disculpe, su tarjeta fue rechazada», dijo la cajera del café del parque, devolviendo la tarjeta de crédito con una sonrisa incómoda. Isabela sintió que el mundo se detenía. Las conversaciones a su alrededor se volvieron susurros que parecían dirigidos hacia ella. El aroma del café colombiano que tanto amaba ahora le revolvía el estómago. «¿Cómo que rechazada?», murmuró, tomando la tarjeta con manos temblorosas. «Debe ser un error del sistema». La fila detrás de ella crecía. Una mujer mayor chasqueó la lengua con impaciencia. Un hombre de traje revisó su reloj con molestia evidente. Isabela sintió las mejillas arder de vergüenza. «¿Tiene otra tarjeta o efectivo?», preguntó la cajera, ya mirando hacia el siguiente cliente. Isabela revisó su billetera desesperadamente. 3 billetes de 1,000 pesos, algunas monedas. No era suficiente para el café con leche y el croissant que tanto necesitaba antes de su reunión más importante del año. «Yo pago su cuenta». La voz llegó desde atrás, firme pero amable. Isabela se volteó y vio a un hombre en uniforme militar, alto, de cabello corto y ojos oscuros que reflejaban una sinceridad que la tomó por sorpresa. No puedo aceptar, ya está pagado», dijo él entregando un billete de 20,000 pesos a la cajera. «Y póngale también un café solo, por favor». Isabela lo miró fijamente. El uniforme le quedaba perfectamente, pero había algo en su expresión que hablaba de cansancio, como si llevara un peso invisible en los hombros. «Gracias, pero no era necesario. Le voy a devolver cada peso, se lo prometo». El militar sonrió por primera vez, transformando completamente su rostro serio. «No es necesario que me lo devuelva, solo espero que su día mejore». Isabela anotó rápidamente su número en una servilleta. «Isabela Mendoza, arquitecta. En serio, le voy a devolver el dinero». Él tomó la servilleta y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa. «Capitán Diego Herrera. Y en serio, no se preocupe por el dinero». Isabela tomó su café y croissant, aún sintiéndose abrumada por la amabilidad del extraño. «¿Por qué lo hizo?». Diego se encogió de hombros. «Mi madre siempre dice que los actos de bondad regresan cuando más los necesitas». Isabela asintió, sin saber qué más decir. Revisó la hora en su teléfono y se sobresaltó. «Tengo que irme, llego tarde a una reunión, pero le juro que le voy a llamar para devolverle el dinero. Que tenga suerte en su reunión, arquitecta Mendoza». Isabela salió corriendo del café, pero no pudo evitar voltear una vez más. Diego seguía allí, observándola irse con una expresión pensativa. La reunión en las oficinas de Constructora Medellín duró exactamente 15 minutos. Isabela había preparado su presentación durante semanas, había diseñado cada detalle del proyecto de viviendas sustentables que podría cambiar su carrera. «Lamento informarle, arquitecta Mendoza, que debido a irregularidades financieras detectadas en nuestra firma, todos los contratos internacionales han sido cancelados», dijo el director general, sin siquiera mirarla a los ojos. «Efectivo inmediato». Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Irregularidades? Pero yo no tengo nada que ver con...». «Su contrato de trabajo también queda rescindido. Recursos Humanos se comunicará con usted para los trámites de liquidación». Isabela salió del edificio como en una pesadilla. En la calle, la realidad la golpeó como una bofetada fría. No solo había perdido su trabajo, sino que tenía un préstamo personal de 15 millones de pesos que había avalado confiando en la estabilidad de su empleo. Se sentó en una banca del parque cercano y sacó su teléfono. Tenía que llamar a su familia en Venezuela. Tenía que decirles algo, ¿pero qué? ¿Que su vida en Colombia se había desmoronado en una mañana? Marcó el número de su tía Elena en Caracas, la mujer que la había criado como su propia hija. «Isabela, ¿cómo te fue en la reunión, mi amor?». Isabela cerró los ojos tragando las lágrimas. «Todo salió perfecto, tía. El proyecto va muy bien. ¿Cómo está el abuelo?». «Mejor, gracias a Dios. Con el dinero que nos enviaste el mes pasado, pudimos comprar sus medicinas. Eres un ángel, Isabela». Cuando colgó, Isabela se quedó mirando la servilleta arrugada en su mano. «Capitán Diego Herrera». El único momento bueno de su día había sido la bondad de un desconocido.
Por primera vez en años, Isabela Mendoza no sabía qué iba a hacer mañana. Diego no podía sacarse de la cabeza los ojos de la arquitecta. Habían pasado 3 días desde el encuentro en el café, y cada vez que miraba la servilleta con su número, sentía una extraña inquietud en el pecho. Estaba sentado en el consultorio del psicólogo militar, fingiendo escuchar mientras el doctor le preguntaba sobre sus pesadillas. Pero su mente estaba en otro lugar, recordando la determinación en la voz de Isabela cuando prometió devolverle el dinero. «Capitán Herrera, ¿me está escuchando?» Diego parpadeó volviendo al presente. «Disculpe, doctor. Estaba pensando en otras cosas. Precisamente de eso quería hablar. Su licencia médica lleva ya 2 meses. Necesito saber si está listo para regresar al servicio activo». Diego sintió el familiar nudo en el estómago. Las imágenes de la última misión en la frontera aparecieron en su mente. El sonido de los disparos, la sangre de su compañero en sus manos, la sensación de impotencia. «Necesito más tiempo». Esa tarde, Diego hizo algo que nunca había hecho. Buscó a alguien en redes sociales. Escribió «Isabela Mendoza, arquitecta», y encontró su perfil profesional. Las imágenes de sus proyectos lo dejaron sin aliento. Cada diseño combinaba funcionalidad moderna con elementos tradicionales, creando espacios que parecían abrazar a quienes los habitaban. Un proyecto en particular captó su atención. Viviendas dignas, tesis de grado. El diseño mostraba apartamentos pequeños pero inteligentes, con espacios comunitarios que fomentaban la integración social. En la descripción leía: diseñado especialmente para familias migrantes que buscan reconstruir sus vidas en un nuevo país. Diego cerró la laptop, sintiendo algo que no había experimentado en meses: propósito. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el barrio Laureles, Isabela contaba monedas sobre la mesa de la cocina. Tenía suficiente para comer durante una semana, pero el alquiler vencía en 10 días. Su teléfono sonó. Era su tía Elena otra vez. «Isabela, mi amor, ¿cómo va todo?» «Todo bien, tía, trabajando mucho como siempre. Qué bueno, porque el abuelo necesita un examen especial. Cuesta $200. Isabela cerró los ojos. $200 que no tenía. «Claro, tía, les transfiero mañana». Cuando colgó, Isabela se dejó caer en el sofá. Había mentido a su familia durante toda su vida en Colombia sobre lo bien que le iba, y ahora la mentira se había vuelto una prisión. Al día siguiente, Isabela caminaba por el centro de Medellín con copias de su currículum, entrando a cada oficina de arquitectura que encontraba. La mayoría ni siquiera la recibían. «Lo siento, no tenemos vacantes para arquitectos senior. Estamos buscando a alguien con más experiencia en construcción comercial. ¿Tiene ciudadanía colombiana? No trabajamos con extranjeros». A las 3 de la tarde, Isabela se sentó en una pequeña cafetería y sacó su última carta. Un anuncio clasificado para diseñar remodelaciones menores. El pago era una 1/4 parte de lo que ganaba antes, pero era algo. Mientras marcaba el número, recordó la servilleta arrugada en su bolso. Diego Herrera. Le había prometido devolver el dinero, pero primero necesitaba conseguir algo de trabajo. Con sus últimos ahorros, Isabela alquiló una pequeña oficina en un edificio modesto. Una mesa, una silla, su laptop y grandes sueños que parecían más lejanos cada día. El jueves por la mañana, mientras revisaba ofertas de trabajo en Internet, alguien tocó la puerta. «Arquitecta Mendoza». Isabela levantó la vista y casi se cayó de la silla. Era Diego, ya no en uniforme militar, sino en ropa casual, jeans oscuros y una camisa azul que resaltaba sus ojos. «Capitán Herrera, yo aún no he podido conseguir el dinero para devolverle, pero...» Diego levantó una mano, sonriendo. «No vengo por eso. Vengo porque necesito contratar a una arquitecta». Isabela lo miró con desconfianza. «¿En serio? Mi madre vive en una casa que tiene 30 años y nunca se ha remodelado. Está pensando en venderla, pero creo que con algunos cambios podría ser perfecta para su retiro». Isabela sintió una pequeña chispa de esperanza. «¿Qué tipo de cambios?» Diego se sentó en la única silla disponible para clientes. «Necesita espacios más funcionales, mejor iluminación, tal vez un jardín pequeño donde pueda tener sus plantas. Vi su trabajo en línea
y me parece que usted entiende cómo hacer que una casa se sienta como un hogar. Isabela abrió su laptop, tratando de mantener la compostura profesional. ¿Cuál es su presupuesto? 5 millones para empezar. Si el diseño nos gusta, podemos ajustar el presupuesto según lo que se necesite. Isabela tuvo que controlar las ganas de llorar de alivio. Era exactamente lo que necesitaba para sobrevivir el próximo mes. ¿Cuándo podría visitar la casa? ¿Qué tal mañana por la mañana? Mi madre estará allí y le gusta opinar sobre todo. Diego sonrió. Es un poco intensa, pero tiene buen corazón. Cuando Diego se fue, Isabela se quedó mirando la tarjeta de presentación que él había dejado. Diego Herrera, consultoría en logística. Ya no aparecía su rango militar. Esa noche, Isabela trabajó hasta muy tarde preparando preguntas para la visita del día siguiente. Por primera vez en una semana, se sintió como la arquitecta profesional que había sido, no como la mujer desesperada en la que se había convertido. No sabía que Diego había pasado la noche despierto también, preguntándose por qué había inventado la historia de la remodelación de su madre, cuando en realidad solo quería una excusa para volver a verla. La casa de los Herrera estaba en el barrio Laureles, en una calle tranquila llena de árboles maduros. Isabela llegó puntual a las 9 de la mañana, con su portafolio bajo el brazo y los nervios a flor de piel. Diego la esperaba en la puerta, y por un momento Isabela se preguntó si había elegido la ropa adecuada. Llevaba una blusa blanca sencilla y pantalones oscuros, tratando de verse profesional con el presupuesto ajustado que tenía. Buenos días, arquitecta. Mi madre está ansiosa por conocerla. Carmen Herrera resultó ser una mujer menuda de 58 años, con el cabello canoso recogido en una cola de caballo y ojos vivaces que evaluaron a Isabela de pies a cabeza en segundos. Así que usted es la famosa arquitecta, dijo Carmen secándose las manos en un delantal. Diego no ha parado de hablar de su trabajo. Isabela notó que Diego se sonrojaba ligeramente. Es un placer conocerla, señora Herrera. Su hijo me contó que está pensando en remodelar. Bueno, la casa tiene sus años, como yo. Carmen rió. Pero Diego insiste en que puede quedar como nueva. Mientras recorrían la casa, Isabela comenzó a visualizar las posibilidades. La estructura era sólida, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La distribución original tenía potencial, solo necesitaba modernizarse. ¿Qué opina?, preguntó Diego, observando cómo Isabela tomaba notas y medidas. Tiene huesos buenos, respondió Isabela tocando una pared. Con algunos cambios en la distribución, podríamos abrir estos espacios y crear una sensación de amplitud. Carmen los siguió, haciendo comentarios sobre cada habitación. Isabela notó que la mujer hablaba con cariño de cada rincón de la casa, como si fueran recuerdos tangibles. En esta habitación dormía mi esposo cuando regresaba de sus misiones, dijo Carmen, deteniéndose en lo que ahora era un cuarto de almacenamiento. Era coronel del ejército, como Diego. Isabela miró a Diego, quien había guardado silencio. ¿Usted también está en servicio activo? Estoy tomándome un tiempo, respondió Diego evitando su mirada. Evaluando opciones. Carmen intervino rápidamente. Diego está considerando retirarse. Dice que quiere hacer algo diferente con su vida. Durante las siguientes 2 horas, Isabela midió, fotografió y tomó notas detalladas. Propuso convertir el cuarto de almacenamiento en una biblioteca que honrara la memoria del padre de Diego y transformar el patio trasero en un jardín pequeño, pero funcional. ¿Cuánto tiempo necesita para los planos iniciales?, preguntó Diego. 1 semana, máximo 2. Quiero que cada detalle sea perfecto. Cuando se despidieron, Carmen abrazó a Isabela como si fuera una vieja amiga. Espero que podamos trabajar juntas, mija. Esta casa necesita el toque de una mujer joven. Pero Isabela notó algo extraño. Cuando Carmen la abrazó, la mujer se había puesto tensa por un momento, como si hubiera recordado algo incómodo. Los siguientes días, Isabela trabajó con una energía que no había sentido en meses. El proyecto de los Herrera se había convertido en algo personal. Diseñó espacios que contaran la historia de la familia, la biblioteca con estanterías de madera que exhibirían las condecoraciones militares, la cocina ampliada donde Carmen podría enseñar a cocinar a futuros nietos,
el jardín con un rincón especial para leer. Diego pasaba por la oficina cada 2 días, supuestamente para revisar el progreso, pero Isabela comenzó a sospechar que tenía otras razones. Sus conversaciones se extendían mucho más allá de los temas de arquitectura. ¿Siempre quiso ser arquitecta?, le preguntó Diego una tarde lluviosa, mientras Isabela le mostraba los primeros bocetos. Desde que era niña. En Venezuela vivíamos en un apartamento muy pequeño, y yo siempre imaginaba cómo podría reorganizar los espacios para que se sintiera más grande. Isabela sonrió. Mi tía decía que yo veía posibilidades donde otros solo veían limitaciones. ¿Su tía la crió? Isabela asintió, sin entrar en detalles. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Ella me dio todo: educación, amor, oportunidades. Por eso vine a Colombia, para poder ayudarla económicamente. Diego la observó con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Debe ser difícil estar lejos de la familia. Todos los días, pero uno hace lo que tiene que hacer. Diego le contó sobre sus propias luchas, las noches sin dormir después de la última misión, la culpa por no haber podido salvar a su compañero, la sensación de que la carrera militar ya no tenía sentido para él. Mi padre murió sirviendo a su país, y siempre pensé que yo haría lo mismo, pero ahora no sé si es lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que quiere? Diego se quedó callado por un momento, mirando los planos extendidos sobre la mesa. Construir algo, crear algo que perdure, que ayude a las personas a tener una vida mejor. Isabela sintió un calor extraño en el pecho. Había algo en la forma en que Diego hablaba que le recordaba sus propios sueños. La presentación de los planos finales fue un viernes por la tarde. Isabela había preparado todo meticulosamente: los diseños principales, las alternativas, el presupuesto detallado, incluso muestras de materiales y colores. Carmen y Diego revisaron cada detalle con atención. Isabela explicó cómo la nueva distribución mantendría el carácter original de la casa, mientras la modernizaba para las necesidades actuales. «Es perfecto», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. «Has capturado exactamente lo que esta casa necesita». «¿Cuándo podríamos empezar?», preguntó Diego. «En cuanto aprueben el presupuesto y consigamos los permisos, en unas 3 semanas». Cuando terminaron la reunión, comenzó a llover fuerte. Diego insistió en llevar a Isabela a casa. «No puede salir con esta lluvia». En el carro, mientras esperaban que el aguacero disminuyera, Isabela sintió una tensión diferente en el aire. Diego la miraba de una manera que le aceleró el corazón. «Isabela, yo quiero que sepa que esto no es solo trabajo para mí». Antes de que pudiera responder, Diego se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de preguntas no formuladas y promesas tácitas. Cuando se separaron, Isabela se sentía mareada. «Diego, yo...» «No diga nada ahora», susurró él. «Solo piénselo». Esa noche, Isabela no pudo dormir. El beso había despertado algo en ella que había mantenido dormido desde que llegó a Colombia, pero también había despertado sus miedos. ¿Qué pasaría cuando Diego descubriera lo precaria que era realmente su situación, cuando supiera que había perdido su trabajo y que estaba mintiendo a su familia? Mientras tanto, en la casa de los Herrera, Carmen no podía dormir tampoco. Había visto cómo su hijo miraba a Isabela. Había visto la chispa en sus ojos que no aparecía desde hacía meses, pero también había notado algo en Isabela que la inquietaba profundamente. El apellido Mendoza, los ojos verdes, la edad correcta. Carmen se levantó de la cama y fue a su armario. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos, había una caja de metal que no había abierto en años. Dentro, entre documentos y fotografías amarillentas, encontró lo que buscaba: un certificado de nacimiento y una fotografía borrosa de una joven venezolana sosteniendo a su bebé recién nacida, Elena Mendoza y su hija Isabela. Carmen cerró la caja con manos temblorosas. Después de 30 años, la promesa que había hecho estaba a punto de cumplirse de la manera más inesperada posible. La remodelación había comenzado hacía 2 semanas, y Diego encontraba cualquier excusa para estar en la casa mientras Isabela supervisaba el trabajo. Habían establecido una rutina cómoda. Él llegaba con café para ambos,
revisaban el progreso del día, y luego se quedaban conversando mucho después de que los obreros se fueran. Isabela se había acostumbrado a tener a Diego cerca. Su presencia la tranquilizaba de una manera que no lograba explicar. Cuando él estaba allí, se sentía menos sola en un país que aún no terminaba de sentir como suyo. Los electricistas terminaron con la biblioteca, le dijo Isabela, mostrándole las nuevas instalaciones. Mañana podemos empezar a instalar las estanterías. Diego asintió, pero ella notó que parecía distraído. ¿Está todo bien? Mi psicólogo militar me preguntó cuándo voy a regresar al servicio activo. Isabela dejó de revisar sus planos. ¿Y qué le dijo? Que no voy a regresar. Presenté mi retiro voluntario ayer. Isabela lo miró sorprendida. Sabía lo importante que era la carrera militar para la familia Herrera. ¿Estás seguro? Diego se acercó a ella tomando sus manos. Más seguro que nunca. Isabela, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Trabajar en este proyecto, pasar tiempo contigo, me ha ayudado a ver qué es lo que realmente quiero hacer. ¿Y qué es? Quiero crear una empresa de consultoría en construcción sostenible. Proyectos como el que diseñaste en tu tesis, viviendas que ayuden a las personas a reconstruir sus vidas. Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. Diego había estado investigando su trabajo más profundamente de lo que había admitido. Eso suena maravilloso. Quiero que seas mi socia. Herrera y Mendoza. Espacios con historia. Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon pasos en la entrada. Carmen llegaba de hacer compras, pero cuando vio a Diego e Isabela tomados de las manos, su expresión se ensombreció. «Diego, ¿podrías ayudarme con las bolsas del mercado?», dijo Carmen con una voz extrañamente tensa. Esa noche, después de que Isabela se fuera, Carmen esperó a que Diego terminara de cenar para hablar con él. «Mijo, tenemos que conversar. Si es sobre Isabela, mamá, ya sé lo que me vas a decir. Sé que apenas la conozco, pero no es eso». Carmen lo interrumpió. «Es sobre algo que pasó hace mucho tiempo». Diego notó la seriedad en la voz de su madre. «¿Qué pasa?». Carmen se sentó frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Cuando yo trabajaba como enfermera en el Hospital de la Frontera, hace 30 años, llegó una joven venezolana. Estaba embarazada, sola y muy asustada». Diego frunció el ceño, sin entender a dónde iba la conversación. Se llamaba Elena Mendoza. Tenía apenas 19 años y había caminado días para llegar a Colombia. El apellido hizo que Diego prestara más atención. «Isabela me recuerda mucho a ella», continuó Carmen. «Los mismos ojos verdes, la misma determinación». «Mamá, ¿qué me estás tratando de decir?». Carmen se levantó y fue por la caja de metal que había revisado días atrás. La puso sobre la mesa y la abrió lentamente. «Elena dio a luz en nuestro hospital de campaña, una niña hermosa a la que llamó Isabela». Diego sintió que el mundo se detuvía. Elena murió 3 días después por complicaciones en el parto. Pero antes de morir, me hizo prometer algo. Carmen sacó una fotografía borrosa y se la mostró a Diego. En ella se veía a una joven muy parecida a Isabela, sosteniendo a un bebé, con Carmen sonriendo junto a ellas. Me pidió que si algún día encontraba a su hija, le dijera que su nombre significa Dios es abundancia y que siempre creyera en ella. Diego miraba la fotografía sin poder procesar lo que estaba viendo. «¿Estás diciendo que Isabela es la hija de Elena Mendoza, la bebé que ayudé a traer al mundo hace 30 años? Pero entonces, ¿quién la crió?». Carmen sacó más documentos de la caja. «Unos parientes lejanos de Elena en Venezuela. Yo los contacté cuando ella murió, les envié todos los documentos y nunca supe más de la niña. Hasta ahora». Diego se dejó caer en la silla, abrumado. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque no estaba segura. Pero cuando la vi trabajar en esta casa, cuando vi cómo diseñaba espacios llenos de amor y cuidado, supe que tenía que ser ella». «¿Se lo vas a decir?». Carmen suspiró profundamente. «No lo sé, mijo. Han pasado 30 años. Su familia en Venezuela la crió con amor, tiene una vida. ¿Tengo derecho a cambiar todo eso?». Diego miró la fotografía otra vez. Isabela bebé se veía diminuta en los brazos de su madre, pero incluso entonces había algo determinado en su expresión. «Tiene derecho a saber la verdad».
Al día siguiente, Isabela llegó temprano para supervisar la instalación de las estanterías en la biblioteca. Notó que Carmen actuaba de manera extraña, evitando conversaciones largas y desapareciendo cada vez que se quedaban solas. Por la tarde, cuando los trabajadores se fueron, Carmen se acercó a Isabela. «Mija, ¿podemos hablar?». Isabela asintió, siguiendo a Carmen hasta la cocina recién remodelada. «¿Está todo bien, señora Carmen?». La notó preocupada. Carmen se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. «Isabela, necesito contarte algo sobre tu pasado». «¿Mi pasado?». Carmen respiró profundamente. «Hace 30 años, yo trabajaba como enfermera en un hospital de campaña en la frontera. Una noche llegó una joven venezolana embarazada. Se llamaba Elena Mendoza. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Elena era tu madre biológica, Isabela, y yo estuve presente cuando naciste». El mundo de Isabela se tambaleó. Se aferró a la silla para no caerse. «¿Qué está diciendo?». Carmen sacó la caja de metal y comenzó a mostrarle documentos y fotografías. «Tu madre murió 3 días después de que nacieras, pero no sin antes hacerme prometer que si algún día te encontraba, te diría la verdad sobre tu origen». Isabela miraba las fotografías con lágrimas en los ojos. La mujer de las imágenes se parecía increíblemente a ella. «Pero entonces, ¿quién es mi tía Elena, la mujer que me crió? Una prima lejana de tu madre que aceptó criarte cuando yo los contacté desde Colombia». Isabela se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que toda su vida había sido una mentira. «Tu madre te llamó Isabela porque significa Dios es abundancia. Dijo que quería que siempre creyeras en ti misma, sin importar las dificultades que enfrentaras». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabela. «No entiendo. ¿Por qué me dice esto ahora? ¿Por qué después de 30 años? Porque prometí a tu madre que lo haría si algún día te encontraba. Y porque mi hijo se está enamorando de ti y no podía guardar este secreto». Isabela se levantó bruscamente de la silla. Necesito tiempo para procesar esto. Isabela, por favor». Pero Isabela ya estaba tomando sus cosas y saliendo de la casa. En la calle, mientras esperaba un taxi, vio llegar a Diego. Sus ojos se encontraron por un momento, y él supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «Isabela, espera». Pero ella subió al taxi sin decir una palabra, dejando a Diego parado en la acera con el corazón roto y todas las preguntas sin respuesta. Esa noche, Isabela tomó un bus nocturno hacia Bogotá, huyendo de una verdad que cambiaba todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el hombre del que se había enamorado sin darse cuenta. Diego no durmió en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba en la oficina de Isabela, pero encontró la puerta cerrada con un aviso pegado, cerrado por viaje de emergencia. Llamó a su teléfono 1 vez, 2 veces, 10 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. En casa, Carmen estaba deshecha. Se había pasado la madrugada llorando, preguntándose si había hecho lo correcto. «¿Qué le dijiste exactamente?», preguntó Diego sentándose junto a su madre en la mesa de la cocina. «La verdad, todo, sobre Elena, sobre el parto, sobre la promesa que hice». Diego se pasó las manos por el cabello. «Debiste habérmelo dicho antes. Podríamos haber manejado esto juntos. Lo sé, mijo, pero tenía miedo. Han pasado 30 años y de repente aparece ella en nuestras vidas, enamorándose de ti». «¿Enamorándose de mí?». Carmen le dio una mirada que decía, «No seas ingenuo. Diego, esa muchacha te mira como si fueras lo mejor que le ha pasado en la vida». Durante los siguientes días, Diego intentó localizarla. Fue a todas las firmas de arquitectura de Medellín, preguntó en hoteles, incluso contactó a antiguos clientes que encontró en sus documentos. Nada. Isabela había desaparecido. Mientras tanto, en Bogotá, Isabela se hospedaba en un hostal barato cerca del centro histórico. Había usado sus últimos ahorros para el viaje, pero necesitaba respuestas que solo podía encontrar en los archivos oficiales. El Hospital San Juan de Dios tenía registros que se remontaban a décadas atrás. Isabela se sentó frente a la funcionaria de archivos con las fotografías que Carmen le había dado. «Necesito encontrar información sobre un nacimiento que ocurrió hace 30 años. El certificado dice que fue en un hospital de campaña en la frontera».
La mujer revisó los documentos con curiosidad profesional. Los hospitales de campaña enviaban todos sus registros aquí. ¿Tiene el nombre de la madre? Elena Mendoza. Después de 2 horas de búsqueda, la funcionaria regresó con una carpeta amarillenta. Aquí está. Elena Mendoza, 19 años, venezolana, dio a luz el 15 de marzo de 1995. La niña se llamó Isabela. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban los registros médicos firmados por C. Herrera, enfermera, y una serie de documentos que confirmaban todo lo que Carmen le había contado. Pero al final de la carpeta había algo que Carmen no había mencionado. 3 cartas escritas a mano con la letra temblorosa de una mujer enferma. Para mi hija Isabela, cuando sea lo suficientemente grande para entender. Isabela leyó las cartas en un banco del parque, mientras las lágrimas empañaban su visión. Su madre biológica había escrito sobre sus sueños para ella, sobre la esperanza de que encontrara amor y felicidad en Colombia, sobre el collar de esmeralda que había comprado con sus últimos pesos, porque las esmeraldas colombianas traen buena suerte a quienes las portan con amor. La última carta terminaba con una línea que le rompió el corazón. Si algún día conoces a Carmen Herrera, dile que cumplió su promesa de cuidarte, aunque fuera desde lejos. Isabela lloró en ese banco hasta que no le quedaron más lágrimas. 2 semanas después, Isabela había conseguido trabajo en una firma de arquitectura de Bogotá. El salario era menor de lo que ganaba en Medellín, pero el proyecto era exactamente lo que necesitaba: diseñar viviendas de transición para familias migrantes venezolanas. Su jefe, el arquitecto Ramiro Castellanos, era un hombre mayor que había trabajado con refugiados durante años. Su propuesta es impresionante, Isabela. ¿Cómo se le ocurrió este enfoque? Experiencia personal, respondió ella simplemente. El trabajo la ayudaba a mantenerse ocupada durante el día, pero las noches eran interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego cuando se despidieron por última vez. Su teléfono seguía lleno de mensajes de él que no había leído. Isabela, por favor, llámame. Necesitamos hablar. No importa lo que haya pasado, podemos solucionarlo. Te extraño. En Medellín, Diego había tomado la decisión más difícil de su vida. Terminó la remodelación de la casa exactamente como Isabela la había diseñado. Cada detalle era un recordatorio de ella: las estanterías que había elegido, los colores que había seleccionado, el jardín que había soñado para su madre. Con su liquidación del ejército, Diego creó Herrera Consultoría, especializándose en proyectos de construcción sostenible. Su primer cliente fue una ONG que construía viviendas temporales para migrantes. ¿Por qué eligió este tipo de proyectos?, le preguntó la directora de la ONG. Diego miró los planos que había encontrado en la oficina abandonada de Isabela, su tesis de grado sobre viviendas para migrantes. Porque alguien muy especial me enseñó que la arquitectura puede cambiar vidas. Usó el diseño de Isabela como base para el proyecto, dándole crédito completo en todos los documentos. Era su manera de honrar su trabajo y mantenerla presente en su vida. Aunque ella no estuviera físicamente ahí, Carmen seguía sintiéndose culpable. Cada mañana regaba el jardín que Isabela había diseñado, hablándole a las plantas como si fueran confidentes. «Hice lo correcto, ¿verdad?», le preguntaba a las rosas. Elena me pidió que le dijera la verdad si algún día la encontraba. Un día, mientras revisaba la correspondencia, encontró una carta dirigida a Isabela. La remitente era la firma de arquitectura de Bogotá. Carmen llamó inmediatamente a Diego. «Encontré dónde está». Esa noche, Diego manejó 3 horas hasta Bogotá. Se quedó parado frente al edificio donde trabajaba Isabela, sin atreverse a subir. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle que la había buscado durante 2 meses? Al final, se subió al carro y regresó a Medellín sin verla. Isabela, desde la ventana del 5º piso, había visto el carro de Diego estacionado en la calle durante 1 hora. Su corazón había saltado de emoción, pero cuando lo vio irse sin siquiera intentar subir, se sintió más sola que nunca. Esa noche, por primera vez desde que llegó a Bogotá, Isabela leyó los mensajes de Diego. Eran docenas, cada uno más desesperado que el anterior.
El último enviado esa tarde la hizo llorar. Isabela, sé que me viste hoy. Sé que estás enojada y confundida, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que estos 2 meses sin ti han sido los peores de mi vida. No importa lo que haya pasado entre mi madre y la tuya, eso no cambia lo que siento por ti. Te amo, y voy a esperarte el tiempo que sea necesario. Isabela se quedó despierta toda la noche mirando ese mensaje. Por primera vez en 2 meses, comenzó a escribir una respuesta, pero al amanecer borró todo sin enviarlo. Aún no estaba lista. Necesitaba más tiempo para sanar, para entender quién era realmente ahora que conocía la verdad sobre su pasado. Pero por primera vez desde que salió de Medellín, Isabela sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez algún día podría encontrar el valor para regresar. 6 meses después, Isabela caminaba por los pasillos del Hotel Dan Carlton en Medellín, ajustándose la chaqueta azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. La Conferencia Internacional de Arquitectura Sostenible, Diseño con Identidad Latinoamericana, había atraído a profesionales de todo el continente. Isabela había aceptado la invitación para presentar su proyecto de viviendas para migrantes venezolanos, que se había convertido en un modelo reconocido en Bogotá. El trabajo había sido su salvación durante estos meses, una manera de canalizar su dolor en algo constructivo. Mientras revisaba su presentación en el lobby, escuchó una voz familiar hablando con el personal de registro. Diego Herrera, Herrera Consultoría. Isabela sintió que el corazón se le detenía. Lentamente levantó la vista y allí estaba él, a unos metros de distancia, más delgado de como lo recordaba, pero con la misma presencia que la había cautivado meses atrás. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Diego se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que veía. Isabela fue la primera en reaccionar. Tomó sus documentos y caminó rápidamente hacia los ascensores, pero Diego la alcanzó antes de que pudiera subirse. Isabela, por favor. Ella se volteó, tratando de mantener la compostura. Hola, Diego. No tenía idea de que estarías aquí, dijo él, con una sinceridad evidente. Si hubiera sabido. ¿Qué? ¿No habrías venido? No, claro que habría venido. Solo me habría preparado mejor para verte. Isabela notó las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. ¿Preparado para qué? Para pedirte perdón. Por mi madre. Por cómo manejamos todo, por dejarte ir sin luchar más. Las puertas del ascensor se abrieron y varias personas esperaban para subir. Isabela entró y Diego la siguió, sin importarle los otros pasajeros. Diego, no podemos hacer esto aquí. Tienes razón. ¿Podrías cenar conmigo esta noche? Solo para hablar. Isabela lo miró a los ojos y vio algo diferente. Ya no era el militar inseguro de su futuro que había conocido. Había una determinación nueva en él, una paz que no había visto antes. Está bien, pero solo para hablar. Esa tarde, Isabela presentó su proyecto ante una audiencia de 200 arquitectos. Habló sobre la importancia de crear espacios que honraran la dignidad de las familias migrantes, sobre cómo la arquitectura podía ser una herramienta de sanación y esperanza. Al final de su presentación, mientras recibía aplausos, vio a Diego en la última fila. Había estado allí durante toda la charla, tomando notas y observándola con orgullo evidente. Durante el receso, varios colegas se acercaron a felicitarla, pero Isabela solo podía pensar en la conversación que tendría con Diego esa noche. Se encontraron en la terraza del hotel a las 8 de la noche. Medellín se extendía brillante debajo de ellos, las luces de la ciudad creando un mapa de posibilidades. Tu presentación fue increíble, dijo Diego, mientras se sentaban en una mesa apartada. El proyecto que mostraste es el mismo diseño de mi tesis, el que viste hace meses. Diego asintió. Isabela, necesito decirte algo. Después de que te fuiste, usé tu diseño para mi primer proyecto como consultor independiente. Isabela lo miró sorprendida. ¿Qué? Una ONG me contrató para desarrollar viviendas temporales para migrantes venezolanos. Usé tu tesis como base, con tu nombre en todos los créditos. Era mi manera de mantenerte presente en mi vida. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque nunca dejé de creer en tu talento.
Incluso cuando no sabía si te volvería a ver, sabía que tu trabajo podía cambiar vidas. Diego sacó su teléfono y le mostró fotografías del proyecto terminado. Eran exactamente las viviendas que Isabela había soñado. Funcionales, dignas, llenas de luz y esperanza. Diego, Espera, hay algo más que necesitas saber. Diego respiró profundamente. Después de que te fuiste, mi madre estuvo muy mal. Se culpaba por haberte lastimado, pero también me contó el resto de la historia. El resto. Tu madre le pidió que cuidara de ti si algún día la necesitabas. No solo que te dijera la verdad, sino que fuera como una segunda madre para ti. Isabela se llevó las manos al pecho. Mi madre. Carmen sabía desde el principio quién era yo. No al principio. Pero cuando te conoció, cuando vio tu forma de trabajar, de diseñar espacios llenos de amor, supo que tenías que ser tú. Isabela se quedó en silencio, procesando la información. Tenía miedo de que lo nuestro fuera solo una coincidencia. Susurró finalmente. Pero ahora entiendo que algunas personas están destinadas a encontrarse. Diego se inclinó hacia adelante. Isabela, estos 6 meses sin ti han sido los peores de mi vida. No importa lo complicado que sea nuestro pasado, no cambia lo que siento por ti. ¿Y qué sientes por mí? Que te amo, que quiero construir una vida contigo, crear proyectos juntos, formar una familia. Quiero ser tu compañero en todo. Isabela sintió que todas las barreras que había construido durante estos meses se desmoronaban. Yo también te amo, Diego. Traté de odiarte, de olvidarte, pero no pude. Cada proyecto que diseño, cada espacio que creo, lleva algo de lo que aprendí contigo. Diego tomó sus manos por encima de la mesa. ¿Podrías darme otra oportunidad? ¿Darnos otra oportunidad? Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon pasos detrás de ellos. Se voltearon y vieron a Carmen acercándose tímidamente, con un ramo de flores en las manos. «Perdón por interrumpir», dijo Carmen con la voz quebrada por la emoción. «Diego me dijo que estarías aquí, y necesitaba verte». Isabela se levantó lentamente. Carmen se veía frágil, mayor de como la recordaba. «Señora Carmen, mija, he pasado estos meses pensando en lo que te dije, en cómo te lo dije. No fue justo contarte así, de golpe, sin prepararte». Carmen le entregó las flores, pero también algo más, una pequeña caja de terciopelo azul. «Esto pertenecía a tu madre. Ella me pidió que te lo diera cuando fueras lo suficientemente grande para entenderlo». Isabela abrió la caja y encontró un collar delicado con una pequeña esmeralda colombiana. «Helena lo compró cuando llegó a Colombia», explicó Carmen. «Dijo que las esmeraldas colombianas traen buena suerte a quienes las portan con amor». Isabela se llevó la mano al cuello, sintiendo el peso de 30 años de historia. «¿Me perdonas?», preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. «Puedes perdonar a una vieja que solo quería cumplir una promesa». Isabela abrazó a Carmen con fuerza. «No hay nada que perdonar. Usted cumplió la promesa que le hizo a mi madre. Me trajo hasta Diego. Me ayudó a encontrar mi verdadero hogar». Carmen sollozó en sus brazos. «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te convertiste». Cuando se separaron, Diego estaba de pie junto a ellas, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «¿Entonces?», preguntó mirando a Isabela. «Herrera in Mendoza, espacios con historia». Isabela se rió a través de las lágrimas. «¿Es una propuesta comercial o algo más?». Diego se arrodilló allí mismo, en la terraza del hotel, con las luces de Medellín como testigos. «Isabela Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida juntos, literal y figurativamente?». Isabela miró a Diego, luego a Carmen, luego al collar de su madre en sus manos. Todo había comenzado con una tarjeta rechazada en un café y ahora se cerraba el círculo de la manera más perfecta posible. «Sí», susurró. «Sí, quiero». Cuando Diego la besó, Isabela sintió que por fin había llegado a casa. No solo a Colombia, no solo a Medellín, sino al lugar donde pertenecía, en los brazos del hombre que había aparecido en su momento más vulnerable y había cambiado su vida para siempre. Carmen los observaba sonriendo, sabiendo que había cumplido la promesa más importante de su vida. 2 años después,
El jardín de la casa de los Herrera nunca había lucido más hermoso. Las flores colombianas y venezolanas que Carmen había plantado crecían juntas en perfecta armonía, creando un tapete de colores que parecía diseñado por la misma naturaleza. Isabela se ajustó el vestido sencillo color marfil que había elegido para la ceremonia. No quería algo ostentoso. Esta boda era sobre el amor, la familia y las promesas cumplidas. Llevaba puesto el collar de esmeralda de su madre, que brillaba suavemente contra su piel. Diego esperaba bajo el arco de flores que habían construido juntos, vestido con un traje azul marino. Como un toque personal, llevaba los galones de su padre como gemelos, honrando la tradición militar de su familia mientras abrazaba su nuevo futuro. El juez comenzó la ceremonia frente a 30 invitados íntimos, compañeros de trabajo, algunos amigos de Venezuela que habían logrado viajar, y por supuesto Carmen, que no había parado de llorar de felicidad desde la mañana. Diego y Isabela han decidido escribir sus propios votos, anunció el juez. Diego tomó las manos de Isabela, mirándola a los ojos. Isabela, hace 2 años pensé que te había perdido para siempre. Hoy entiendo que algunas personas están destinadas a encontrarse sin importar los obstáculos. Prometo ser tu compañero en cada proyecto, en cada sueño, en cada desafío. Prometo construir contigo no solo casas, sino un hogar lleno de amor. Isabela sonrió, con lágrimas en los ojos. Diego, me enseñaste que el amor verdadero puede aparecer en los momentos más inesperados. Cuando mi tarjeta fue rechazada en aquel café, pensé que era el final. Resultó ser el comienzo. Prometo diseñar nuestra vida juntos con el mismo cuidado con que diseño cada espacio, pensando en cada detalle, honrando nuestro pasado y construyendo nuestro futuro. Después del intercambio de anillos y el beso que selló su unión, la celebración continuó en el mismo jardín. Carmen había preparado un banquete que mezclaba cocina colombiana y venezolana, un símbolo perfecto de la nueva familia que se había formado. Durante la cena, Diego se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecer a alguien muy especial que no está físicamente aquí, pero que hizo posible todo esto. Elena Mendoza, la madre de Isabela, confió en mi madre hace 30 años, y esa confianza cambió nuestras vidas para siempre. Isabela se levantó también, tomando la mano de Carmen. Y quiero agradecer a Carmen, que cumplió una promesa imposible y me trajo hasta la familia que siempre necesité. 6 meses después, Diego e Isabela estaban en Cartagena para su luna de miel. Caminaban por las murallas coloniales al atardecer, con el Caribe extendiéndose dorado ante ellos. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Isabela, deteniéndose para admirar la vista. ¿Qué? Herrera en Mendoza ya tiene lista de espera de 6 meses. Su empresa se había convertido rápidamente en referente en diseño sostenible y vivienda social. Su primer gran proyecto conjunto había sido un complejo residencial para familias migrantes que combinaba apartamentos accesibles con espacios comunitarios, un jardín urbano y áreas de trabajo compartido. Es porque trabajamos bien juntos, dijo Diego abrazándola por la cintura, o porque sabemos lo que significa necesitar un hogar. Diego la miró con curiosidad. ¿Por qué lo dices en pasado? Isabela sonrió, tomando sus manos. Porque ya encontré mi hogar y creo que nuestro hogar va a crecer pronto. Diego tardó un momento en entender lo que ella estaba diciendo. Estás embarazada, de 6 semanas. Diego la levantó en brazos, girándola mientras ella reía. ¿Crees que nuestro hijo heredará tu talento para crear hogares o mi obstinación militar?, preguntó Diego cuando la bajó. Espero que herede algo mejor, respondió Isabela acariciando su vientre. La capacidad de crear familia donde quiera que esté. 1 año después, en la casa que habían comprado en Medellín, Isabela sostenía a su hija de 3 meses, mientras Diego terminaba de armar la cuna que habían diseñado juntos. La bebé se llamaba Elena Carmen, honrando a las 2 mujeres que habían hecho posible su existencia. Carmen, ahora abuela oficial, llegaba cada mañana para cuidar el jardín y ayudar con la bebé. Había convertido el cuidado de las plantas en una rutina sagrada, contándole a la pequeña Elena sobre su bisabuela venezolana mientras regaba las flores. «¿Sabes?», le dijo Carmen a la bebé una mañana,
Tu bisabuela Elena me pidió que cuidara a tu mamá si algún día la necesitaba. Nunca imaginé que terminaría cuidando también a su nietecita. En la pared del comedor colgaba un cuadro especial, la fotografía original de Elena Mendoza, sosteniendo a Isabela bebé, con Carmen sonriendo junto a ellas en el hospital de campaña. Al lado es una foto reciente de Isabela sosteniendo a su propia hija, con Carmen y Diego sonriendo a su lado. Esa tarde, mientras Isabela alimentaba a la bebé y Diego revisaba planos en la mesa del comedor, Carmen preparaba café en la cocina. El aroma llenó la casa, el mismo aroma que había reunido a Diego e Isabela por primera vez. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando la expresión pensativa de Isabela. En que mi madre tenía razón sobre las esmeraldas colombianas. Isabela tocó el collar que nunca se quitaba. ¿Por qué? Porque traen buena suerte a quienes las portan con amor. Y yo he tenido mucha suerte de encontrarte. Diego se acercó y besó la frente de su esposa, luego la de su hija. No fue suerte, Isabela, fue destino. Mientras el sol se ponía sobre Medellín, la familia que había nacido de una promesa de 30 años disfrutaba la tranquilidad de un hogar construido con amor, paciencia y la fe de que las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. El amor verdadero no solo había triunfado, había sanado heridas del pasado, unido culturas y creado un futuro donde las fronteras se difuminan y las familias se forman con los lazos del corazón. La historia que comenzó con una tarjeta rechazada había terminado con la construcción del hogar más hermoso de todos. Una familia donde el amor trasciende el tiempo, las distancias y las circunstancias, demostrando que algunos encuentros están escritos en las estrellas mucho antes de que sucedan.